Bien, chicos y chicas, buenas tardes. Comenzamos la semana 12 de nuestra sesión, eh, última semana del mes de junio. Este fin de semana muchos de ustedes han hecho un justo homenaje a sus papás en casa, en familia, ¿no? Entonces, aún ya ha pasado. Feliz Día del Padre a todos sus papás en casa, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar la parte teórica de esta semana 12. Todas estas semanas hemos estado hablando de la migración, tipos de migración, eh, también hemos visto los derechos de la migración, o los derechos o las leyes de migración, ¿no? Las leyes de la migración en el Perú, y los hemos comparado con los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un espacio mucho más rápido, mucho más pequeño de análisis, ¿no? Las personas que migran tienen algún tipo de protección, ¿no? Hemos visto que tienen derechos, hay leyes que les protegen, pero sin embargo, la pregunta es, ¿las personas que migran tienen algún tipo de protección? ¿Alguien los protege? ¿Cómo los protege? ¿No? Es un tema que tenemos de reflexionar y ir absolviéndolo en esta sesión, ¿no? Mm. ¿Por qué se migra? Hemos dicho en clases anteriores que se migra porque se buscan nuevas oportunidades, nuevas mejoras laborales, de estudio, no lo sé, ¿no? Pero millones de migrantes huyen de la guerra, la pobreza en sus países de origen. No obstante, dos informes nuevos subrayan los peligros a los que se enfrentan en la búsqueda de asilo o de una vida mejor. En el Perú tuvimos una ola migratoria en los años 80, cuando de la sierra, del campo, empezaron a migrar a las grandes ciudades a causa de la violencia política de esos años. Me refiero a la guerra interna que hemos tenido el Perú con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, toda la gente empezaron a migrar a las grandes ciudades, ¿no? Huyendo justamente de la guerra interna que teníamos, la pobreza, a las grandes ciudades a buscar una vida mejor, pero eso tiene sus propios peligros. Esa fue la ola migratoria interna que hemos tenido en el Perú. En estos últimos años, antes de la pandemia, toda América del Sur, ha tenido una ola migratoria, todos los países de América, Chile, Ecuador, Brasil, ¿no? Mm, mm, han recepcionado a muchos migrantes. ¿Quiénes eran estos migrantes? Nuestros hermanos venezolanos. Empezaron a emigrar todos ellos aquí, se vinieron al Perú, a Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, ¿no? Empezaron a salir a migrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedaron en su país? ¿No? Es justamente a la crisis económica que se dio ahí, ¿no? A la pobreza o a la carencia de muchas necesidades en busca de algo mejor. Pero esa salida, tanto la interna que hemos tenido en el 80, como ahora hemos tenido con nuestros hermanos venezolanos, y luego una pequeña ola migratoria que hemos tenido a causa de la pandemia, que todas las personas que habían migrado a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor, de trabajo, estudio, no lo sé, dependiendo de la situación, han querido regresar a sus lugares de origen, a sus pueblos, a las ciudades del interior del Perú, ¿no? En menos escala, pero sí hemos tenido esa ola migratoria, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y los peligros? O sea, ya hemos dicho por qué se migra. Pero al migrar, ¿cuáles son los riesgos y los peligros que tienen todo migrante o la mayor parte de los migrantes?
Hay otra ola migratoria, bueno, no en grandes cantidades, pero hay muy buena parte de latinos, de peruanos, que migran a América del Norte, específicamente a Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades, de una mejor vida. Y hay distintas formas de migrar. La forma legal, que debe ser lo concreto, y aquel que migra legalmente va pues con las garantías de todo lo que la legislación americana le pueda a permitir. Pero hay mucha gente que migra de forma ilegal. No buscan formas de ingresar al país de Norteamérica, Estados Unidos, de forma ilegal. Muchos lo logran, pero allá son perseguidos, no tienen derechos, trabajan de forma informal, muchas veces no tienen seguro, se someten a muchas cosas que no les garantiza y muchas veces ponen en peligro su integridad. Entonces, muchas veces se migra de esa manera. En el Perú, todos nuestros hermanos venezolanos que están en el Perú, no todos son legales, no todos han ingresado de forma legal. Hay mucha gente que están como ilegal, por decir, ellos no pueden ser contratados en un trabajo formal. Igual cuando el peruano va a Estados Unidos o a otro país, si entró de forma ilegal, no puede trabajar, no puede encontrar un contrato formal donde pueda tener allá todos los beneficios de ley que se tiene. Igual aquí. Trabajan, sí, pues, pero de forma ilegal, con trabajos empíricos que no le van a garantizar los derechos laborales de un determinado país, ¿no? Entonces, eso es los riesgos, ¿no? También la migración muchas veces genera la xenofobia de una determinada población. ¿Y qué es la xenofobia? Es el sentimiento de odio, repugnancia, de hostilidad hacia lo extranjero. Se manifiesta a través de creencias, actitudes, comportamientos hostiles hacia las personas de origen distinto al propio, como el desprecio, la discriminación y las agresiones físicas o verbales que puedan tener. Ejemplo, en esta última ola migratoria que hemos, eh, tenido de parte de los pobladores de Venezuela, ha generado algo de xenofobia en nuestra sociedad, ¿no? Empezaron a llamarlos venecos, a decir que no alquilan sus casas, no sé, tantas cosas que se decía de ellos. ¿Por qué? Porque se ha generado un rechazo a esta población por N razones. Algunas podrían ser justificadas el rechazo. No estoy diciendo justificado la xenofobia. La xenofobia no se justifica por ningún lado, ¿no? Sino las actitudes de rechazo hacia los venezolanos muchas veces se han dado por algunos criterios de justificación, ¿no? Casos que, bueno, pues mucha gente muy irrespetuosa a las normas peruanas, a las leyes peruanas, gente que empezaron a delinquir, situaciones que han llevado a tener cierta desconfianza en ellos, pero sin embargo hay mucha gente que nos hemos ido al otro extremo de la xenofobia. El peruano somos así, que por naturaleza tratamos de discriminar, de hacerlo menos a los demás, ¿no? Son muchos peruanos
discriminamos, por decir, a nuestros hermanos, a los pobladores de la sierra, que vienen de la sierra, de la parte de Huancavelica, Ayacucho, vienen a las grandes ciudades de los pueblitos, aquí en Huancayo, por decir, de Pariahuanca, de esos lugares, y muchas veces no son pues nativos hablantes del castellano, y lo hacemos menos, lo discriminamos por su color de piel, por su forma de hablar, por las actitudes que pueda tener, porque muchos de ellos son personas muy sumisas, no son personas que se puedan desarrollar socialmente como las personas de la ciudad, ¿no? Sumisas, con actitudes poco sociables, ¿no? Y eso conlleva a que empecemos a discriminar. Entonces, nuestra sociedad latina, nuestra sociedad peruana tiene esa característica, ¿no? Por decir en la imagen que les muestro en esta PPT, se puede ver claramente, ¿no? Los 4 son aves de la misma especie. El otro tiene un color de plumaje diferente y eso le hace diferente frente a los que habitualmente tienen el mismo color de plumaje. Es algo así en nuestra sociedad, ¿no? Todos somos iguales, todos somos humanos, pero hay algo que nos diferencia a los demás de la mayoría y eso hace que nos pongan a un costadito, ¿no? Y eso es discriminación. Y a medida que esto va creciendo, se llama xenofobia. Luego los migrantes, los que migran a otros países, están sujetos también a la trata de personas. Y la trata de personas es el comercio de personas. Ah, pero o sea, ¿quién vende personas? ¿Quién los compra? O tráfico de personas. Es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, productiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y bienestar del ser humano. Y el migrante que va a un lugar de forma ilegal muchas veces se arriesga a estas formas de actitudes o actividades de muchas personas traficantes con los humanos, ¿no? Como no tienen derechos, están ilegal, no pueden ir ni siquiera las autoridades en ese país a decir, pues, a denunciar, porque son ilegales, son sometidos a explotación laboral, a explotación sexual, a trabajos forzados, ¿no? Entonces, los migrantes también llegan muchas veces o están expuestos a la trata de personas, ¿no? Hoy o en esta semana vamos a responder las preguntas que nos han planteado. Para eso ya debemos haber leído, antes de resolver estas preguntas, debemos haber leído la página 171 del texto. Muchos de ustedes ya los tienen en casa y los que no, les mando igual en formato PDF por el WhatsApp, lo leen y ahora en su portafolio van a responder. ¿Por qué entre las amenazas que enfrenta la población que migra se encuentra la discriminación? ¿No? Lo que les he explicado, ¿no? Luego explica la siguiente afirmación de la página 171 del texto. La responsabilidad de proteger a los migrantes y refugiados no solo es tarea del Estado, sino también de la sociedad civil. ¿Por qué será también responsable? ¿Quiénes son de la sociedad civil? Somos todos nosotros. ¿Y por qué será responsabilidad de nosotros proteger a los migrantes y refugiados? Sea interna o externa. Sean de otra nacionalidad o sean de los caseríos o de los pueblitos más recónditos de nuestro país.
son migrantes. Y es responsabilidad de todos, del Estado, como institución, y también de nosotros como sociedad civil. Porque todos nosotros somos sociedad civil. Entonces, eso vamos a responder en nuestros portafolios. Nuestro reto de esta semana, el reto es mayor todavía, vamos a producir un artículo de opinión para argumentar las posiciones éticas que promuevan la protección de la población migrante en el Perú, en el que expondrás tus reflexiones sobre los riesgos y amenazas de la población migrante en nuestro país. Y además podrás proponer criterios o acciones de protección de los derechos humanos de las personas que migran, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad para protegerlos? Las partes de un artículo de opinión tienen introducción, tesis, argumentos a favor y conclusiones. Entre los argumentos a favor también pueden ser en contra. Puede ser en contra, pero en este caso va a ser a favor. O sea, vamos a argumentar a favor de proteger a los migrantes, internos y externos, nacionales y los que vienen de otros países, ¿no? En la introducción es el primer párrafo que debe enganchar al lector. De lo contrario, este no leerá más allá de, o sea, no leerá tu artículo de opinión. Hay que captar su atención. Tiene que aparecer aquí el problema o la situación sobre la que se opina. ¿Cuál es el problema o la situación? La migración, ¿no? Tesis, la idea en que el autor cree que inmediatamente es defendida por una serie de argumentos. La tesis será la defensa. O sea, vamos a defender esa posición de que hay una necesidad de proteger a los migrantes, ¿no? El argumento será, pues, lo más importante, presentar los argumentos a favor o en contra de la tesis, pero en este caso me parece que va a ser a favor, ¿no? O sea, porque hay que defender, ¿no? Hay que argumentar, ¿no? No, muchas veces respondemos, ¿estás de acuerdo de la migración? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué sí? Porque sí. ¿Dónde queda el argumento? Ah, sí, porque son personas que tienen derechos, que han huido de un determinado lugar, de la sierra, en busca de mejoras económicas, por lo tanto hay que velar. O sea, tenemos que argumentar. No es una respuesta, sí estoy a favor. ¿Por qué? Porque sí estoy a favor. No estoy a favor. ¿Por qué? Porque no. En el Perú, a veces tenemos esa forma de oponernos sin mayor criterio ni fundamento de alguna situación. En un artículo de Hildebrand esta semana publicaba que en esta guerra de la pandemia posiblemente vayamos a perder, como las tantas guerras que hemos tenido en el Perú con nuestros países vecinos, casi todas las hemos perdido. Casi todas las guerras las hemos perdido. Por una situación de armamentos, manifestaba eso Hildebrand, por una situación de armamentos, estrategia militar, gobierno, no lo sé. Pero parece que también la guerra de la pandemia lo vamos a perder, pero eso ya no es por una estrategia militar, sino es por una situación nuestra, porque no hay una capacidad de análisis, de entender la magnitud de este problema de la pandemia y asumir con responsabilidad las indicaciones que nuestras autoridades nos han dicho o nos han puesto para esta cuarentena. Son 100 días de cuarentena en el Perú y sin embargo todavía no hemos vencido, ni siquiera hay visos de que podamos vencer esta pandemia. Y la mayor parte de la responsabilidad es nuestra, de nuestra sociedad en conjunto.
Y César Hildebrand decía, en uno de ellos, mucha gente se opone, por ejemplo, a que en su barrio, en su distrito, hagan, por decir, una fosa común para los muertos de COVID. Se levantan, protestan para que no se entierren. Cuando normalmente eso no va a suceder. Porque Hildebrand mismo dice en su artículo, el muerto ya no va a botar cepas como el que estamos vivos. En este momento de diálogo, yo estoy posiblemente botando cepas y se están impregnando frente a mí, en mi computadora, en mi cámara, en lo que va, ¿no? Y así es cuando yo salgo a caminar. El muerto ya no. Sí, está infectado, tiene el virus y todo lo demás, que va a permanecer vivo por un determinado, con las situaciones de protección que debo tener, puedo manipular al muerto, enterrarlo y todo lo demás, pero no me va a contagiar como el que interactúo. En algún momento, por ejemplo, el presidente decía, vamos al mercado, buscamos todo lo que nos ofrecen y de yapa nos llevamos el virus, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay actitudes adecuadas de nosotros. Entonces, todos esos argumentos debemos plasmar en nuestro artículo de opinión y también debemos reflexionar cómo somos como individuos de parte de esta sociedad. Muchas veces cuando salimos no usamos ni siquiera adecuadamente la mascarilla. Lo tenemos como chalina o bajo la nariz, ¿no? Situaciones que conlleva a contagiarnos o a contagiar. No hay una responsabilidad de parte de nosotros como sociedad civil. Mucha gente que les diga, tú tienes COVID, vaya a tu casita, pasa tu cuarentena ahí, no salgas de casa. Pero como no es molestoso para esa persona, porque no todos los cuerpos reaccionan igual, no todas las personas reaccionan igual, salen a contagiar a los demás. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad. Discúlpenme que me haya salido un poco del tema, pero quería que entiendan algún tema para aprender a fundamentar un artículo de opinión. En esta ocasión van a hacer un artículo de opinión sobre la migración y eso también lo van a poner en sus portafolios. Bueno, con eso he terminado de explicar. Lo que sí, por favor, las disculpas del caso, muy cerca a mi casa, a mi domicilio, vienen haciendo algunas construcciones y posiblemente se haya filtrado algunos sonidos. He tratado de buscar el espacio donde menos se pueda captar el sonido, pero me parece que hay momentos del video en que sí se ha filtrado el sonido. Entonces, de todos modos, las disculpas del caso. Son temas que están fuera de mi alcance, pese que he tratado de hacerlo en una hora que haya menos ruido. Pero bien, son cosas que pasan, ¿no? En ese sentido, chicos y chicas, a trabajar el reto, las actividades de esta semana, y las dudas que tengan, les espero en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y para nuestros amigos que nos siguen en YouTube, gracias por hacer de este espacio parte de ustedes, ¿no? Y que les sirva por lo menos para tener una idea de lo que se está trabajando, ¿no? Gracias, hasta la próxima semana.